Y a continuación tenemos un invitado de lujo para analizar esta noticia en medio de lo que es la ya bautizada Operación Milagro en Colombia. Está con nosotros el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco. Ministro, bienvenido a DNews. Estefanía, es un inmenso placer saludarte a ti y a todos los hombres y mujeres de América que en este momento nos siguen a través de tu noticiero. Simplemente te hago una corrección. Quisiera tener la voz, la guitarra y los fans de ese gran cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco, pero mi nombre es Luis Fernando Velasco. Yo sé, perdón. A veces usted sabe que la cabeza mezcla los santos. Volvamos a empezar. Me pasa mucho, no te preocupes. Señor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior de la República de Colombia, bienvenido a DNews. ¿Cómo se encuentra? Muy contento. La noticia le ha dado un respiro a Colombia. Es un milagro. 40 días unos niños de 13, 9, 4 y 1 año en la selva del Amazonas, y que logremos encontrarlos con vida realmente es un milagro. Claro, es un milagro que se pudo construir por la resiliencia de los niños, por su formación, por su educación, porque logramos juntar a muchos actores, a la Guardia Indígena, a los MUCAC, a las fuerzas militares de las mejores entrenadas en el mundo, en comandos de selva, y cuando juntamos todo eso, pues encontramos este milagro. Así es, ya hay operaciones por parte del gobierno que garantizan la seguridad de los niños, tanto física como mental. Cuéntenos cuáles han sido esos mecanismos por los cuales el gobierno ha estado velando por los derechos de los niños, entre otras. Ya se habían conocido las condiciones en las que estaban ellos previos al accidente. Estefanía, en Colombia existe un instituto que trabaja toda la política de niñez, que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado y fortalecido en el gobierno de Virgilio Barco. Ha habido ahí como una política pública fortalecida en todos los gobiernos que buscan propender por el bienestar de los niños. Nuestra Constitución tiene un artículo que dice que los derechos de los niños son prevalentes. Ese instituto está a cargo en este momento de los niños. Los niños no solo fueron encontrados, sino que se los sacó de la zona en donde los encontraron. Inicialmente los llevaron a San José del Guaviare y ya están en el Hospital Militar de Bogotá, con una atención total, especialistas, nutricionistas. Evidentemente estaban desnutridos, estaban deshidratados, picaduras de insectos, pero están bien, y la información que tenemos es que se están recuperando muy rápidamente. En este momento, ¿qué va a suceder con la custodia de los niños en el momento en el que ya estén aptos para salir del hospital? Pues entra en un debate que lo regula nuestra legislación. Los abuelos, el abuelo y la abuela, han pedido tener la custodia de los niños, por lo menos eso le han dicho a los medios de comunicación. La madre murió desafortunadamente en el accidente. El padre de los dos menores es el padre y es el padrastro de los dos mayores. Ahí hay un debate. Yo no quiero profundizar en el debate. Se ha dado algo en los medios de comunicación, han habido unos cruces de palabras entre las familias bastante fuertes, unas acusaciones bastante fuertes, pero yo preferiría que sean los abogados, los psicólogos del bienestar familiar quienes asuman esa tarea, hagan el estudio y nos cuenten en dónde estarán mejor los niños. No voy a comprometerme con una opinión. Así es, ministro. Ya que estamos hablando de denuncias y de cosas que han sucedido, el padre de los menores ha denunciado que recibió amenazas por parte de las disidencias de las FARC. Contémosle un poco a Latinoamérica qué es lo que está pasando en esa zona de nuestro país y por qué están allí presentes las disidencias de esta guerrilla. En las zonas periféricas del país, después de un exitoso proceso de paz que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de la FARC, que incluso hoy hacen parte del Congreso colombiano. Hay 5 representantes, 5 senadores del Partido Comunes que nos acompañan en el Congreso colombiano. Como ocurre en todos los procesos de paz en el mundo, quedaron algunas personas que o no firmaron o se retiraron de la firma de los acuerdos. Ellos de alguna manera tienen una fortaleza militar nacida de un poder económico
que les da el poder cobrar gramaje, cobrar impuestos por el tráfico de drogas y por la minería ilegal. Entonces, en algunas zonas de la selva amazónica ellos hacen presencia. Es probable que esta afirmación sea cierta, tendrá que corroborarla la fuerza pública, tendrá que corroborarla la Defensoría del Pueblo, que está en casi todos los lugares de Colombia. Y en el marco que se haga esa investigación, pues sabremos si el padre necesita tener una protección especial o no. Lo que sí es cierto es que hay un debate familiar entre el padre y los abuelos de los niños, y yo quiero insistir, no quiero asumir aquí una opinión, porque entiendo que esa opinión y ese debate va a tener algún alcance jurídico en cuanto a que los psicólogos nos puedan dar sus conceptos para que entendamos que este no es un problema de adultos, sino qué es lo que más le conviene a los niños. El gobierno le apostará por tomar decisiones que le convengan básicamente a los niños. Totalmente, ministro, estamos de acuerdo. Aquí sucedió algo en medio de la Operación Esperanza que es muy bueno para el país y se evidenció la unión entre las fuerzas militares y la Guardia Indígena. Es algo que no se ve hace mucho tiempo. Esta fusión que se reunió alrededor de unos niños, de tratar de encontrarlos, pues es muy significativa tanto para las Fuerzas Armadas como para las fuerzas indígenas, ¿o no? Y para el país. Nos dieron un mensaje hermosísimo, y es que los colombianos, cuando nos unimos, cuando ponemos algunas diferencias, podemos encontrar y lograr unas metas gigantescas. El gobierno hizo un esfuerzo grande, pero teníamos que hacerlo con equipos, con logística, helicópteros, nos ayudaron de otras partes, y el propio Ministerio del Interior se sentó a trabajar con la Guardia Indígena, la dotó de recursos, los llevó a la zona. Ellos nos ayudaron en su búsqueda. No es la única vez que la Guardia Indígena está trabajando con el ejército. En el departamento del Cauca, al sur del país, relativamente cerca a la frontera con el Ecuador, hay un combate fuerte entre dos organizaciones insurgentes, las disidencias de la FARC y el ELN, y han minado la zona. Pues quiero contarle que allá hay un ejército desminado, sí, y coordina con la Guardia Indígena para proteger el trabajo mientras hacen el desminado, de manera que los colombianos hemos comenzado a ver unas instituciones trabajando muy de la mano con la comunidad, con quienes antes tenían algún grado de enfrentamiento, y nos gusta ver eso, nos gusta ver a la comunidad con el ejército trabajando juntos, o sea, las acciones, el abrazo común, el que el ejército se haya metido y haya sacado saberes ancestrales de los indígenas para ayudar en esta operación, le ha servido mucho al país. ¿Cómo fue la operación en sí? ¿Cómo fue coordinada junto con el gobierno nacional esta operación en la que, entre otras cosas, participó uno de los héroes de la Operación Esperanza, que es el perrito Wilson? Sí, cuando se perdió Leslie, Soleini, Tien y Cristin, pues hay el accidente, se comunica, comenzamos a buscarlo, a los 4 o 5 días se encuentra la avioneta. Desafortunadamente los 3 adultos estaban muertos. Bueno, pasó un poco más de días cuando aparece la avioneta y los cuerpos de los 3 adultos, y se inicia todo un operativo en donde comandos jungla de la selva arrancan la búsqueda, pero rápidamente se entiende que hay que integrar esfuerzos que están haciendo las comunidades indígenas con los comandos jungla, y es ahí cuando el general Pedro Sánchez, con gran inteligencia, hace una alianza con las comunidades y conjuntamente salen y comienzan a buscar, se adentran en la selva. Quien no conoce la selva amazónica no entiende la dimensión de la operación, pero es la selva del Amazonas. Totalmente. Es algo realmente impresionante. Entonces, lo que se ha comenzado a saber es que los niños estaban algo asustados. Hay una crónica muy bella de un periodista, por la historia que cuenta el abuelo cuando ya ha hablado con los niños, y muy probablemente varias veces pasamos cerca de los niños, pero ellos tenían cierto temor, o con los adultos, o con, bueno, algo les pasaba que no querían dejarse encontrar, hasta que logramos encontrarlos. Se regaron pitos para que si los niños de pronto pasaran pudieran pitar,
se regó algo de comida, habían unos equipos de sonido muy fuertes para que con la voz de la abuelita le dijeran a los niños que salieran, que no les iba a pasar absolutamente nada, de manera que se hizo todo un operativo, y el operativo fue por tierra. Es imposible buscarlos por aire, Claro. puesto que la selva es totalmente tupida, a no ser de que uno lo busque por las orillas de los ríos. Ellos, lo que entiendo es que estaban buscando una quebrada grande o un río, porque entendían que si encontraban la quebrada o el río, eso los llevaría a algún lugar poblado. Es una selva en donde se cree no vive nadie, aunque alguna gente habla de comunidades nómadas que todavía, pues, valdría la pena saber si existen, si están o no están. Pero bueno, después de 40 días los niños ya se quedan quietos, están totalmente agotados. Cuando se quedan quietos es que los encontramos. Y había una mascota que también voy a especular un poco por lo que dicen los medios. Al parecer, sí, es cierto, estuvo con los niños. Y al parecer la mascota, dicen los niños en la entrevista que leí en una revista de circulación nacional, estaba con los niños, iba hacia donde estaba la tropa, como queriéndoles indicar, pues no pudo tener esa comunicación, no le entendieron a la mascota, y lo hizo varias veces, y a Wilson lo estamos buscando, y hemos dejado gente en el área a ver si logramos sacar también a nuestra mascota. Incluso ya está plasmado en los dibujos de los niños. La verdad que ha sido increíble lo que ha sucedido con estos 4 pequeños en la mitad de la selva colombiana, que además tiene unas condiciones geográficas bastante complejas, la selva de nuestro país. Señor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior de la República de Colombia, muchas gracias por haber estado con DNews, y pues, ¿por qué no recomendarle una canción de Juan Fernando Velasco para celebrar este almuerzo? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Stephanie, me voy a escuchar Chao Lola o El Aguacate, que son mis favoritas. Déjame decir adiós, ministro. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con